Recordemos que estamos revisando la expedición libertadora del Perú. En el video anterior vimos la llegada de esta expedición desde Chile y vimos los eventos hasta el momento en que renuncia San Martín y regresa a Chile, y poco antes había renunciado también Cochrane, y por lo tanto la situación estaba algo compleja. Revisamos algunos ah, lugares inicialmente. Vamos a ubicar el mapa de Bolivia actual, mapa de Chile actual y el mapa de Perú actual, solamente como referencia, ¿no? Solamente como referencia. Vamos a ubicar algunas localidades importantes: Iquique, La Paz, Lima, Iquique, Hilo, Huancayo, Cusco, Cerro de Pasco, Arica, Arequipa. Vamos a ver que todos estos puntos van a ser importantes. Locumba se ubica cerca de Hilo, Moquegua también, Pisco, Puno, Quilca, el río Mantaro, por supuesto, Sama Grande, y Tacna y Torata. Esas van a ser las posiciones que vamos a revisar en este video. Lo que vamos a ver va desde lo que se llama campaña de intermedios hasta la llegada de Bolívar, cuando ya se emprende la última fase. Entonces lo que vamos a ver en este video específicamente es la campaña de intermedios. Intermedios son los puertos del sur de Perú. Básicamente Hilo, Arica. Fundamentalmente esos dos. Estamos entonces a mediados de 1822. Bueno, Bolívar está todavía por ingresar a escena, y San Martín se retira en septiembre de 1822. Recordemos que había desaprovechado varias oportunidades San Martín para atacar a las tropas realistas, aparentemente porque quería una solución política. El caso es que los realistas se estaban fortaleciendo en la sierra y había gran inmovilismo en las tropas patriotas en Lima, fundamentalmente, en este momento. El virrey ocupaba desde Cerro de Pasco hasta el Alto Perú, que sería básicamente La Paz, ¿no? Toda esta zona, toda la sierra era ocupada por los realistas. Recordemos que Bolívar no apoyó realmente el plan que tenía San Martín para derrotar a los realistas, y que envió pocas fuerzas. Y esas fuerzas pronto se retirarían del Perú, no jugaron ningún papel realmente, estas primeras fuerzas que envió en esa oportunidad. En la entrevista de Guayaquil, Bolívar ofreció a San Martín ayuda militar, y las tropas que envió fueron con Juan Paz del Castillo, colombiano, pero con muchas condiciones. Castillo no debía comprometer ni dividir sus fuerzas, y solo hacerlo en el norte peruano. Recordemos que en enero de 1823 Castillo retornó a Guayaquil con sus tropas. Las relaciones en ese momento no eran buenas por la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia. Guayaquil era reclamada por Perú. Los peruanos también temían que Bolívar reuniera un ejército demasiado poderoso, y también rechazaron por ese motivo los ofrecimientos que hizo Bolívar. A mediados de 1822, el 31 de julio, el ejército libertador acantonado en Lima tenía del orden de 7.500 soldados, y estaban bajo las órdenes del general Alvarado. También, si contamos las fuerzas de Santa Cruz, que estaban en el Ecuador, teníamos 1.600 hombres más y unos 1.600 más enviados por Bolívar, un total de
10.600 soldados de línea. Y en ese momento el virrey tenía del orden de 9.500 soldados en la sierra. Recordemos, como dijimos, que en septiembre de 1822 San Martín regresó a Chile y en esa fecha se instaló el Congreso peruano. Se trataba de que el Ejecutivo estuviera comandado por una junta de gobierno de 3 integrantes. Y esa junta resolvió iniciar la campaña contra los realistas, pero en realidad, como vamos a ver, sin una organización suficientemente adecuada. El general Arenales, que era el comandante en jefe, quedaría en Lima con unos 4.000 hombres y en ese momento, en septiembre, los colombianos se niegan a ponerse bajo las órdenes de la Junta. Como sea, parte la primera campaña de intermedios, comandada por Alvarado. En octubre de 1822, entonces se embarcan en el Callao del orden de, aquí hay algunas diferencias, 5.500, 4.000 soldados, no he podido encontrar la fuente precisa. Y estas tropas, ¿cierto?, llegan a Arica y también a Iquique. Y con gran lentitud, finalmente, logran desembarcar en Arica a inicios de diciembre de 1828. Se dice que era por las condiciones climáticas que impedían la navegación. Como sea, pasó mucho tiempo y a esas alturas el virrey estaba enterado de este traslado al sur y dispuso alejar de la costa todo recurso que pudiera servir a los patriotas. El virrey tenía desplegadas sus tropas en Huancayo, el Cusco, Arequipa y Alto Perú. Canterac tenía 3.000 hombres y Valdés tenía 5.000 en ese momento. Y lo que ocurre acá es que a raíz de este desembarco, las tropas realistas no se concentran a esperarlos, sino que salen al encuentro. Y efectivamente, Canterac, he puesto acá más o menos la ruta que él sigue, hasta Puno, y Valdés, que es la otra fuerza realista, desde La Paz hacia Arequipa. Salen al encuentro, ¿cierto? Muy bien. Y las tropas patriotas avanzan por Arica, Tacna y Locumba. Por aquí se producen algunos enfrentamientos menores, a los cuales las tropas patriotas no le dan mayor importancia, con fuerzas de avanzada, y siguen avanzando sin saber que en realidad se iban a encontrar con el grueso de las fuerzas enemigas. Alvarado envió al general Martínez que saliera de Arica a buscar recursos entre las comarcas cercanas y a ocupar las serranías del interior para protegerse, con 2.500 hombres. 1 de enero de 1823, Valdés ocupa algunas posiciones en Sama y avista a una avanzada de Valdés. Esta que tengo acá es son las fuerzas de Valdés, ¿no?, las que vienen por acá. El 11 de enero, Martínez se encuentra en la vanguardia e ingresa a Locumba. Van separadas, ¿no? Está en dos fuerzas las tropas patriotas. Y el 13 de enero, Martínez tuvo un enfrentamiento menor en Locumba. Locumba, que está aquí, ¿cierto? Ahí. Alvarado entra a Moquegua con del orden de 3.000 efectivos. El día 13 de enero, dijimos.
a Moquegua. El 18 de enero, Alvarado reinició la marcha hacia Arequipa. El plan de él era llegar a Puno. Las fuerzas patriotas debían ir a Arequipa y de ahí hacia Puno. Pero, en la madrugada de ese día, del 18 de enero, se produjeron los primeros enfrentamientos y ambos ejércitos ocuparon las cercanías de Torata. Torata, que está un poco al interior. Entonces vamos a medir acá más o menos la distancia entre Moquegua y Torata, 15 kilómetros aparentemente. Y aquí es donde se desarrolla la batalla de Torata, del 18 de enero de 1823. Los patriotas iniciaron el ataque, pero llegó la caballería enemiga de Canterac desde Puno. Claro, acá tengo indicado que viene Canterac con una avanzada de caballería. Y casi 2 horas de lucha dejaron importantes bajas entre los patriotas, pero pudieron retirarse a Moquegua. Desde Torata retrocedieron a Moquegua. Una derrota algo inexplicable, porque el ejército libertador tendría del orden de los 3.800, 3.900 hombres, y los realistas solo 1.600 hombres. Hay alguna documentación que dice que alguna caballería patriota no obedeció las órdenes y retrocedió antes. Bueno, como sea, retrocedieron hasta Moquegua y allí, el día 21, un par de días después, 21 de enero, se desarrolla la batalla de Moquegua. Canterac persiguió a Alvarado hasta Moquegua y nuevamente los granaderos a caballo no obedecieron una orden y emprendieron su retirada hacia Hilo, o escaparon hacia Hilo. Como sea, las tropas estaban aparentemente un poco disciplinadas o desmotivadas. Las tropas patriotas, reducidas a la cuarta parte, se embarcan en Hilo y retornan al Callao con unos 1.000 sobrevivientes. El combate de Moquegua fue un desastre, un total fracaso, considerando que en el caso de Moquegua, el ejército libertador tenía 2.800 hombres y el ejército realista 2.500. O sea, en realidad en estos dos enfrentamientos, tanto en la batalla de Torata como en la batalla de Moquegua, hubo superioridad numérica por el lado patriota y aún así hubo una derrota muy importante en lo que fue la primera campaña de intermedios. Adicionalmente, cuando regresan hacia el norte, se hunden dos transportes y los sobrevivientes lograron arribar a las playas del sur de Pisco, acá, avanzando con dificultades extremas hasta ser auxiliados por soldados que guarnecían el sector. Recordemos que la costa era ocupada por los patriotas. Como sea, esta primera campaña fue un desastre. En esos días, el 28 de enero de 1823, renuncia O'Higgins en Chile. Y a partir de esto, las cosas se ponen bastante complicadas para los patriotas, porque con esta derrota de la primera campaña de intermedios, el enemigo había ampliado el control sobre vastas extensiones del territorio. Los patriotas quedaban confinados al sector costero, central y norte. Se perdió también confianza en la Junta de Gobierno. Y es así como el 27 de febrero de 1823 se produce el motín de Valconcillo, en que un grupo de altos oficiales del ejército patriota, Santa Cruz, Gamarra, Herrera y otros, se reunieron en la hacienda Valconcillo, en Miraflores, y firmaron una solicitud al Congreso donde se le quitaba el respaldo a la Junta de Gobierno, que era presidida por Lamar, y pedían la designación de un jefe supremo que ordene y sea velozmente obedecido, sugiriéndose al coronel José de la Riva Agüero. Entonces, debido a esto, renunció Arenales como comandante general y fue nombrado Santa Cruz en su reemplazo. Y Riva Agüero fue efectivamente designado como el primer presidente del Perú. Inmediatamente se envía un negociador a Guayaquil para pedirle a Bolívar que reenvíe su ejército.
Y a finales, la situación a finales de 1823, de febrero de 1823, era que el ejército realista ya tenía del orden de 18.000 hombres en total. Tenía unos 5.000 en el ejército del norte, de Canterac, ubicado en Jauja. Tenía del orden de 4.000 de Olañeta en Santa Cruz de la Sierra, 3.000 en Charcas, 3.000 entre Puno y Arequipa, unos 1.000 en Cusco, 2.000 en otras guarniciones. Es decir, el ejército realista se estaba fortaleciendo. Y tanto así que en Lima había bastante preocupación porque se pensaba que los realistas podían incursionar y ocupar Lima. Y entonces se hacen intensos preparativos, muchos de ellos destinados más bien a estimular el espíritu de lucha de los soldados. En esas fechas, en abril, Chile, que estaba ahora gobernado por Freire, y Perú acordaron un tratado de auxilio que consideraba que Chile enviaría una nueva expedición de 2.500 a 3.000 efectivos. Efectivamente, Chile seguía apoyando la independencia del Perú. Vamos a ver más adelante que en realidad esos 2.500 a 3.000 efectivos salen de Chile, de Coquimbo, pero finalmente regresaron. Ya vamos a ver. En mayo de 1823, el general venezolano Antonio José de Sucre llega al Perú con las primeras tropas colombianas de refuerzo, del orden de 3.000 hombres, mientras Santa Cruz y Gamarra se encontraban, como vamos a ver, en la segunda campaña de intermedios que se realiza cerca de La Paz, en esta oportunidad fue bastante más, digamos, al noreste esta campaña, avanzó bastante más. Esta es la segunda campaña de intermedios que veo a continuación. Entonces vamos a ubicar aquí las ciudades que van a ser importantes en esta segunda campaña de intermedios: Arica, Cerro de Pasco, Cusco, Desaguadero, Huancayo, Hilo, Jauja, La Paz, Lima, Moquegua, Oruro, Pisco, Potosí, Puno, Quilca, Tacna, Tacora, Tarapacá, Torata, Viacha y Cepita. Muy bien, habíamos dicho que arriba está el río Mantaro, el río Jauja. Habíamos dicho que Sucre había llegado en mayo de 1823 y pocos días después de esta llegada de Sucre a Lima, Rivagüero mandó el zarpe de una segunda campaña de intermedios, esta vez dirigida por Santa Cruz, en un plan que ya era aprobado por Bolívar. Iban algo más de 5.000 hombres, 4.200 infantes, 6.700 jinetes, 130 artilleros y casi todos peruanos, tropas peruanas. Entre el 15 y el 25 de mayo efectivamente se inició el traslado hacia los puertos intermedios de Hilo y Arica y desde allí hacia el Alto Perú es donde debían avanzar. El 2 de junio de 1823, Canterac entonces avanza desde Junín o Jauja hacia la capital con unos 8.000 efectivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al producirse esta segunda campaña, se desguarnece en gran parte la capital. Y tengo yo acá marcadas la ruta de Santa Cruz, que desembarcó en Hilo, siguió esta ruta que se las voy a comentar a continuación. Y aquí abajo está la ruta de Gamarra, que iba con el otro grueso de las fuerzas, que llegó a Arica y avanzar en un rumbo que ya les voy a comentar. El caso es que debido a esto, Canterac avanza desde la sierra hacia Lima, aprovechando esta ausencia de fuerzas patriotas en la capital. Entonces, por algunos días aquí van a haber eventos simultáneos, tanto en la capital como en los puertos intermedios, ¿no? Bueno, mientras Canterac avanza, Canterac, mientras Canterac avanza desde la sierra hacia Lima, aprovechando esta ausencia de fuerzas patriotas en la capital. Entonces, por algunos días aquí van a haber eventos simultáneos, tanto en la capital como en los puertos intermedios, ¿no? Bueno, mientras Canterac
avanza hacia Lima. El 7 de junio la escuadra desembarcó en Arica, prácticamente simultáneamente, ¿no? El 12 de junio, en la capital, se resolvió evacuar las autoridades de Lima hacia el Callao. Sucre entonces asumió el mando de las tropas por el Congreso. Sí, se le concedieron facultades extraordinarias a Sucre. Y se trasladan finalmente a Trujillo los poderes ejecutivo y legislativo, más hacia el norte. El 18 de junio, ya Canterac está casi sobre Lima, Canterac estaba por Lurín y exigió a las autoridades de Lima dinero y abastimiento, los que le fueron entregados, curiosamente. Al día siguiente, Canterac entró a Lima sin oposición y aplica un sitio sobre el Callao por un mes, que es más o menos el tiempo que él permaneció en Lima. Y justamente en estos días, el mismo día que Canterac entra a Lima sin oposición, se solicitó la llegada de Simón Bolívar para consolidar la independencia, que venga el mismísimo Bolívar a Perú. Y también por esos días se proclamó a Sucre como jefe militar, general en jefe, ¿cierto? De todas las tropas mientras llegaba Simón Bolívar. Los días siguientes hubo varios encuentros entre las avanzadas de ambas fuerzas, incluyendo un sangriento combate en el Carrizal y en La Legua, 1 de julio, por cerca de Lima. Pero se esperaba que Canterac no podría mantenerse mucho tiempo en Lima sin venir a reforzar esta zona, y es así como el 4 de julio zarparon del Callao varias naves transportando ahora la caballería y artillería al mando de Miller. El 16 de julio, entonces, Canterac efectivamente se retiró de Lima, de regreso a la sierra, a apoyar al virrey. El ambiente en Lima no era propicio hacia las autoridades independentistas. Efectivamente se había perdido ya confianza en los líderes independentistas. Y el día 20 de julio zarpa Sucre hacia Arequipa, desembarcando en Quilca. Habíamos dicho también que el ejército, el grueso del ejército está dividido en dos fuerzas, ¿no? Santa Cruz y, por otro lado, Gamarra. Ambos llegaron casi el mismo día hacia sus destinos. Por ejemplo, Gamarra, desde Arica, fue a Tacna, a Tacora y a Viacha, donde llegó el 9 de agosto. Y por su parte, Santa Cruz, desde Hilo, dijimos, fue hacia La Paz, donde llegó el 8 de agosto, con un día de diferencia. Entonces, ya tenemos acá las tropas en Viacha y La Paz. Pero las tropas realistas también se movían, y vamos a ubicar a Olañeta, que más o menos sale con tropas, recogiendo tropas, hacia Oruro, en la idea de avanzar hacia La Paz. Y la Serna, por su parte, también hace lo propio desde el Cusco, avanza por Puno, también básicamente hacia La Paz. Pero aquí es este grupo de Olañeta, al saber que Gamarra se encontraba en las cercanías de esta zona, retrocede y se va bastante
al sur de Oruro. El 16 de agosto, el Congreso desde Trujillo, dijimos, se iba a desplazar, por otra parte, a Lima, una vez que fue abandonado por los realistas, ¿no? Y allí en ese momento disponen el cese de Rivaagüero. Lo declaran traidor y nombran en su reemplazo como presidente a Torre Tagle. Entonces en este momento empiezan a existir dos gobiernos, periodo de anarquía e inestabilidad. El 23 de agosto, el virrey dispuso el avance realista desde Puno hasta Cepita. Desde Puno hasta Cepita. Estamos por acá. Cepita está muy cerca de Desaguadero, más o menos línea recta, unos 10 kilómetros. Este es el lago Titicaca, ¿no? Y efectivamente, los realistas llegan a Cepita el día 23 de agosto, pero lo mismo ocurre con Santa Cruz, que desde La Paz avanza hacia Cepita y llegan básicamente juntos a esta posición. Y es así como se realiza allí, en Cepita, la batalla de Cepita. Efectivamente, al día siguiente hubo un combate sin resultado definitivo. Eso fue el 25 de agosto. Santa Cruz tenía 1.600 soldados y Valdés 1.800 soldados. Aquí es razonable cuestionarse por qué Santa Cruz no avanzó con todas sus fuerzas a enfrentar a este grupo y se mantuvo separado de Gamarra, ¿cierto? Se encontraba en Viacha. En Viacha avanzando al sur. Y de hecho, aquí no hubo un resultado conclusivo en Cepita, a pesar de que Santa Cruz tenía fuerzas suficientes, 1.600, 1.700 soldados contra Valdés, que tenía una cifra bastante similar. El caso es que Santa Cruz retrocede hacia Desaguadero, un poquito al sur, ¿cierto? Y de ahí en adelante Santa Cruz comienza a retroceder sin dirección clara, sin dar una batalla decisiva y siendo perseguido por los realistas. Los españoles le dieron el nombre a esta de Campaña del Talón, pues los españoles o los realistas se limitaron a perseguir a Santa Cruz casi pisándole los talones. Mientras tanto, el 1 de septiembre de 1823 desembarcó en el Callao Bolívar y fue investido por el Congreso con poderes máximos militares. Y ese mismo día, Sucre tomó posesión de Arequipa, avanzó desde Quilca hasta Arequipa sin resistencia. El 8 de septiembre, Santa Cruz va al sur, retrocediendo, hasta Oruro. Y se reúne finalmente con Gamarra, sumando del orden de 7.000 efectivos. El 13 de septiembre, el virrey sigue con 4.000 hombres hacia el sur, uniéndose con Olañeta y sumando del orden de 6.000 hombres. Entonces, estas fuerzas siguen hacia el sur, se reúnen con las de Olañeta en las cercanías de Oruro, y de acuerdo a esto, el virrey tenía del orden de 6.000 hombres y Santa Cruz del orden de 7.000 hombres. Pero a pesar de eso, Santa Cruz inicia nuevamente el repliegue hacia la costa.
¿sí? Efectivamente, el 24 de septiembre, Sucre emprendió la marcha, pero hacia Arequipa, supuestamente hacia Puno. Podría haber ido, ¿cierto?, dejando atrás estas fuerzas, a reunirse, a enfrentar o ocupar la sierra, que debía haber estado bastante desguarnecida, solamente con las tropas del virrey en el Cusco probablemente. Pero a pesar de eso, avanza más bien hacia Arequipa para regresar a Lima. Efectivamente, Santa Cruz regresa a Arequipa a encontrarse con Sucre, que estaba en Arequipa, y permanecieron allí hasta el 8 de octubre. Y de aquí se inicia una frenética marcha, perseguidos por los realistas, en que los patriotas abandonan material y pertrechos. En este ambiente la población local se mostró abiertamente favorable ante el regreso de las autoridades monárquicas. Sucre entonces se reembarcó hacia el Callao y la caballería inició su regreso por tierra hacia Lima al mando del general Miller. Santa Cruz dirigió una verdadera desbandada, luego de reunir solo 800 hombres que alcanzaron Moquegua, acá Moquegua, a principios de octubre. De los soldados que perdieron el camino, muchos de ellos se unieron al bando realista, mientras otros simplemente desertaron sin rumbo conocido. La campaña había sido un rotundo fracaso. Esta fue la segunda campaña de intermedios. 2 derrotas muy importantes en muy poco tiempo. Entonces con esto terminamos este video. Y lo que vamos a ver en el próximo ya es el último de esta serie de 3 videos de la Expedición Libertadora al Perú, en que finaliza la campaña con Bolívar ingresando a Lima, luego Bolívar desplazándose a la Sierra Peruana, donde se desarrolla la batalla de Junín, y luego ya a cargo de Sucre, la última gran batalla, que fue la de Ayacucho. Nos vemos en el próximo video.